Hermano, muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos al día de hoy, jueves 26 de noviembre. Vamos a empezar ese tiempo de devocional orando al Señor. Amén. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por ese tiempo también que empezamos hoy en tu presencia. Te pido que tu palabra nos redarguya, nos enseñe, nos hable y sea, Señor, esa palabra que necesitamos para cada día. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podamos, Señor, entender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo, hermanos, nos toca el día de hoy Daniel, el capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Dice la palabra del Señor: Dios soberano, Rey de Reyes. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, esta es la continuación de la historia de Babilonia. Daniel ya había pasado a Nabucodonosor y ahora se encontraba un descendiente de Nabucodonosor llamado Belsasar. Si uno analiza la historia previa, al finalizar, Dios tiene como que una historia también con Nabucodonosor, ¿no? Recuerdan ustedes la locura de Nabucodonosor y cómo él llega a reconocer que el Dios de Daniel es el Dios soberano, el que está por encima de todo reino, de todo principado y de toda potestad, ¿no? Pero llega un momento en el que Nabucodonosor deja el trono de Babilonia y accede al trono una persona, un descendiente de Nabucodonosor, que pues no tenía la más mínima idea de quién era el Dios de Israel. Pasamos de un hombre que había tenido esa revelación, había tenido mediante el trato que Dios había hecho con Nabucodonosor, se había humillado al final, ¿no? Por todo lo que había pasado, por todo el trato en su locura de Nabucodonosor, que él se había ya allanado y había humillado su vida. Pero algo sucedió, y ese nuevo soberano que ocupó el lugar de reinado de Babilonia, pues era un hombre totalmente, no tenía ningún reparo en ofender al Dios del cielo, ¿no? A veces suele pasar, ¿no? Que quizás en una generación llega un entendimiento de las cosas de Dios, pero quizás la siguiente generación no la tiene, ¿no? Y eso es algo para ponernos a pensar. Como iglesia también, ¿no? Tener eso bien presente, que las nuevas generaciones necesitan conocer de Dios, necesitan tener en cuenta a Dios y servirle, así como las generaciones que estamos ya pasando, ¿no? En este caso notamos claramente cómo Belsasar pues dice que primero hace un banquete. Bueno, seguramente después de ascender al reino él quiere celebrar con todo el mundo, pero a medida que va bebiendo y bebiendo, a él se le ocurre, ya en su locura, porque ya estaba ebrio, se le ocurre mandar a traer los vasos de oro y de plata. Y no eran cualquier tipo de vasos, no eran cualquier tipo de instrumentos. Estos habían sido traídos directamente
de Israel y más aún del templo de Jerusalén. Si uno analiza la historia, todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo y dentro del templo ya, cuando ya Israel se establece, eran utensilios santificados, consagrados. Eran utensilios que, previo a ser usados, pasaban por una ceremonia de consagración, ¿no? Y no eran pues cualquier cosa, estaban dedicados solamente, exclusivamente al servicio de Dios. Pero este hombre, Belsasar, no entendía eso, no conocía nada de esto, pero, o de repente sí le habían comentado, pero a él no le interesaba. Él sencillamente dijo, bueno, tráigame los vasos de oro, de plata y vamos a seguir viendo acá. Y pues los vasos que estaban originalmente destinados para un fin, que era servir a Dios, ahora estaban destinados para la fiesta de rey Belsasar, ¿no? Y bueno, dice acá que también estaban bebiendo sobre los vasos, pues sus mujeres, sus concubinas, o sea, era una fiesta terrible en la cual estaban involucrados estas cosas sagradas del Dios de Israel. Versículo 3 dice la palabra: entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hermanos, vemos acá cómo se tergiversa totalmente el fin para el cual había sido llevado esto, ¿no? Y en cierta manera uno puede también quizás hacer un paralelo, ¿no? Quizás no sea el mismo caso, pero a veces quizás como iglesia en general, hablo en general como creyentes, quizás lo sagrado de Dios lo estamos usando para cosas vanas, ¿no? Quizás lo que debería ser usado para unos fines de adoración exclusivamente a Dios, quizás lo estamos usando para otras cosas. De hecho, nosotros mismos también somos vasos de honra para Dios. Y quizás nuestras vidas, debiendo estar al servicio de Dios, están siendo usados para otro tipo de cosas, para otro tipo de fines. Entonces da mucho que pensar, ¿no? Así como Belsasar utilizó esos vasos de honra, de adoración, para cosas banales, quizás nuestras propias vidas puedan prestarse a eso también, ¿no? Recuerde que somos vasos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y quizás nuestras vidas no están encaminados como Dios quiere que lo tengamos, ¿no? Pero es bueno para pensar y analizar ese tipo de situaciones también en nuestras propias vidas, amén. Luego dice la palabra: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro, sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus caderas, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en voz alta: quisieran venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey que a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Bueno, ya era tanta la ofensa que Dios tuvo que manifestarse, ¿no? Dios dice que se manifestó a través de una mano que escribía en la pared. Póngase en el lugar de Belsasar, eso debe haber sido terrible. De hecho, en la vida de él dice que lo palideció, dice que sus caderas se comenzaron a debilitar y sus rodillas se chocaban una contra otra. Bueno, Dios dice la palabra que él no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que uno siembra cosechará. En el caso de Belsasar había sembrado y rápidamente estaba cosechando lo que había hecho, ¿no? Pero en esa situación, Belsasar quiere saber el significado de las palabras que esta mano había escrito. De hecho, es algo muy similar. Hay un cierto paralelismo en la historia de Nabucodonosor y el sueño que él tiene, y con lo que está presente acá entre Belsasar
y la escritura de la mano, ¿no? Hay una similitud en el relato, pero todo tiene un propósito. Dice la palabra de Dios en el verso 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación, ¿no? Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Hermanos, todo era un caos en este momento en el gobierno, porque era el gobierno de Babilonia. Nadie sabía lo que significaba la escritura. Completamente cegado, no había visión, no había revelación. Entonces el rey se turbó. Y ahí vino su esposa, dijo: mira, hay un hombre. Como que esta esposa conocía la historia de Daniel, ¿no? Aunque lo ignoraban en ese momento de Daniel, sin embargo, Dios no se olvidaba de Daniel. Y en cierta manera, Dios usó a esta mujer, ¿no? Dice la palabra que él comienza a hablar de Daniel y comienza a recordar a este rey como en los días de Nabucodonosor, pues él había sido el hombre que había traído revelación al reino, ¿no? Hermanos, qué bonito poder entender eso, que Dios trabaja a favor de nosotros, a pesar de que quizás no podamos verlo. Yo presumo que Daniel había sido relegado, ¿no? en sus funciones, quizás estaba en una función un poquito distinta a la cual había alcanzado con Nabucodonosor. Pero Dios dice en la palabra que él honra lo que le honra. Y esta situación, lo que está pasando, en cierta manera también tiene un propósito con la vida de Daniel. Y una vez más Dios lleva a Daniel delante de un nuevo rey, para que el nombre de Dios sea glorificado en este tiempo, ¿no? Entonces, hermanos, qué hermoso poder entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Daniel quizás estaba ahí, quizás ya en otras funciones, diciendo: bueno, Dios, ya me tocará estar acá, quizás no tan protagónico, pero aquí estoy. Sin embargo, Dios ya estaba teniendo una solución para Daniel, ya estaba teniendo algo nuevo para Daniel. Y es ahí donde se abre la posibilidad de que Daniel pueda llegar una vez más al palacio. Hermanos, podemos entender eso en esta mañana, que Dios pelea nuestras batallas, Dios sabe lo que nos conviene, Dios nos da más de lo que pedimos, a veces incluso nos da ni siquiera lo que hemos pedido, pero nos da lo que realmente nos hace bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros? Sencillamente seguir buscándole, esperando en Él, esperando pacientemente a que Él pueda actuar. Y en medio quizás de lo que le estaba pasando a Belsasar, en medio de tal crisis, en medio de esa incertidumbre, Dios levanta a un hombre. Y qué bonito cómo la gente puede reconocer en Daniel, dice que él tenía el espíritu de los dioses. Bueno, la perspectiva de ellos era hablar ellos eran pues, adoraban a muchos dioses, ¿no? Entonces ellos decían de esa manera de los dioses, pero Daniel sabía que en realidad era un solo Dios el que estaba con él, ¿no? Pero qué hermoso ver, hermanos, cómo la gente puede reconocer eso en nuestras vidas, ¿no? Qué bonito es ver cómo de pronto en nuestro entorno laboral, profesional, alguien puede decir: no, pero en él hay algo diferente, ¿no? En él hay algo distinto, él tiene algo, no sé qué será, ¿no? Y tú puedes decir: no, es que no, que qué será. Es Dios quien vive en mi vida. Y de esa manera podemos glorificar el nombre del Señor. Así que, hermanos,
Dejemos que Dios luche nuestras batallas, dejemos que Dios pelee por nosotros y Él en su momento pues nos levantará cuando fuere tiempo. Amén. Ya el día de mañana seguramente viene el desenlace de esa historia tan hermosa y veremos todo el poder de Dios a través de la vida de Daniel. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Realmente que podamos entender, Señor, que tú estás trabajando a nuestro favor, que podamos entender, Señor, que lo que es tuyo, Señor, debe estar consagrado solamente para ti. Y también, Señor, que podamos entender que tu presencia en nosotros, Padre, nos da esa gracia sobre gracia y nos abre puertas porque tú estás, Señor, en nuestro corazón. Te pido que bendigas a tus hijos, mis hermanos, Señor, a la iglesia en general, a los pastores de la iglesia, Señor, a nivel nacional. Te lo pedimos eso esta mañana, que tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.